Pero sí, no, verdaderamente como los ciervos y los alces son como estos animales que uno está acostumbrado a ver como en películas y uno no dimensiona el tamaño de estos animales hasta que uno tiene que como que correr el riesgo de que se estallen contra tu parabrisas o ese video de como este alce que es como es el doble de una camioneta 4x4 y uno es como que no me parecen tiernos. No. Jeremy estaba a las puteadas, mi director estaba a las puteadas. Tenía unos ciervitos que jugaban ahí en el jardín, todo, y le habían contagiado no sé qué enfermedad al perro. O sea, son bichos, tienen pulgas, no son bichos muy simpáticos. Exacto, además tienen mil enfermedades, es como las palomas, ay, tan lindas las palomitas, es como que no. Ratas con alas. Igual que lindas las palomitas, no sé si lo escuché alguna vez, pero son un bicho más feo que... Pero bueno, ¿empezamos? Traigan sus bebidas calientes, estos expertos de sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes y esas pasiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Pablo Priluca. Pablo, bienvenido a Expertos de Sillón. Bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá. Pablo él me dijo que lo presentara como jugador de Boca. Y aquí le cumplimos a nuestros invitados sus deseos. Entonces, Pablo es 5 de Boca. Lo que pasa es que no lo ven mucho en la cancha. Ha habido unos problemas con la dirección técnica, pero está ahí. Lo están guardando, no lo quieren mostrar muy temprano. Exacto. Ustedes revisan la planilla y él siempre aparece en los registros. Sigo siendo la joven promesa. Además de eso, es candidato a doctorado en Historia aquí en la Universidad de Princeton. Pues aquí digo porque yo estoy como sentado aquí chupando frío. Y bueno, se especializa, o sus temas de interés son como historia económica, o historia de la economía del consumo y ese tipo de estudios. ¿O me estoy equivocando? Estás en lo cierto, hago historia latinoamericana moderna y sobre todo historia económica y social. De pronto hablaremos de algo de eso, pero más para precisar, Pablo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo pensaba que podíamos hablar de un poco del tiempo y de perder el tiempo y aprovechar el tiempo, ¿no? Me parece que hay varias ideas que podríamos... sobre las que podríamos hablar en base a eso, en función de eso. Sí, y que en la preentrevista todo esto nació alrededor de tu amor por el mate. Así es. Y de cómo el consumo de ciertas cosas y como los espacios de consumo tienden a como estirar y desestirar el tiempo y como que cambia la manera como... Sí, como tenemos esa experiencia que es muy diferente, ¿no? Sí, yo por ahí para contarles un poco cómo comenzaron estas conversaciones con ustedes a quienes escuchan. Empezaron por esto de que justo este semestre estoy dando clase en una universidad en Beirut, en el Líbano, a través de Princeton. Y me llamó la atención que en la primera clase yo estaba tomando mate, que es una bebida que uno siempre entendió como argentina, uruguaya, brasilera, paraguaya, digamos, sudamericana, fundamentalmente. Y una de mis estudiantes me preguntó qué hacía yo tomando mate. Y ahí descubrí que en el Líbano y en Siria el mate se ha vuelto una costumbre muy popular. Y bueno, a partir de eso empezamos a hablar con Sebastián y con Alejandro acerca de esta temporalidad que implica el mate y ciertas costumbres. Y pensar también un poco cómo cambia nuestra percepción del tiempo y de la productividad en el contexto de una migración, ¿no? Yo soy argentino, pero estoy viviendo en Estados Unidos y bueno, hay diferentes concepciones del tiempo, me parece, ¿no? Pero empecemos por ahí, empecemos con tus recuerdos, o sea, ¿cuándo te das cuenta que verdaderamente el tiempo no es como esta experiencia uniforme y que también depende tanto de como los espacios culturales en los que nos encontremos? O sea, ¿cuándo dijiste, uy, hay una como diferencia profunda entre como yo considero mi tiempo y como estas personas lo consideran? O incluso algo que creo que viene antes de eso es como la intuición de eso, que creo que uno pequeño puede llegar a como darse cuenta como que wow, el tiempo se pasó muy rápido, o como que en este espacio el tiempo pasa muy lento, yo tengo mi historia de cuando yo me di como, y la tengo clarísima, era cuando yo era chiquito, yo tenía como un reloj de esos de manillas, pues que le dan a uno como para aprender a leer el reloj. Sí. Y mi mamá siempre me decía como yo vuelvo cuando el reloj esté aquí. Ajá. O sea, como se salía a hacer algo, me decía yo vuelvo. Y yo, pues las manillas eran móviles precisamente pues como para el tema como didáctico. Y yo mi mamá salía de la puerta y yo movía la manilla. Y como que decía, y mamá, ¿por qué no ha vuelto? Y eso fue una pregunta existencial que yo tuve por mucho tiempo. Claro. Sí. Sí, creo que uno siempre tiene esas intuiciones y se va dando cuenta por distintos motivos, pero a mí yo les contaba a Sebastián la otra vez que hay un momento del año cuando yo estoy en Estados Unidos, que en general es en
en noviembre, fines de octubre, principios de noviembre, diciembre, que es cuando empiezo a ver a través de, bueno, no sé si se puede nombrar en las redes sociales, pero a través de Instagram y algunas otras redes sociales, empiezo a ver a mis amigos en Argentina, en Buenos Aires fundamentalmente, organizando asados, sacándose la remera con calor, solcito, y nosotros en el norte estamos empezando a atravesarlo, que es un invierno, Sebastián no me va a dejar mentir, un invierno bastante difícil, ¿no? Para mí todos los inviernos son difíciles. Sí, pero cuando la media está bajo cero Sí. y llegas a tener 25 grados bajo cero de sensación térmica, se pone particularmente complicado. Y esas fotos y esas imágenes a mí me llevan a pensar algo que pasa con el mate, pero que pasa con el asado también, que tiene que ver con una forma de experimentar el tiempo muy improductiva, si uno quiere. Nosotros, más allá de todo, estamos criados en una lógica de aprovechar el tiempo todo el tiempo, ¿no? Y yo en lo particular soy una persona absolutamente impaciente que necesita todo el tiempo estar haciendo cosas porque si no se aburre y que necesita producir y que necesita hacer cosas. Y sin embargo hay algo de la temporalidad de sentarse un sábado, un domingo, a comer con amigos un asado, a empezar a hacer el fuego a las 11, 11:30 de la mañana y comer durante horas y horas y después sacar un mate y después seguir charlando y que pues, se haga de noche prácticamente en un día de verano, que esto pasa a las 8, 7, 8, 9 de la noche. Hay algo de esa temporalidad que es completamente distinto y que yo al menos no pude encontrar en una sociedad como la norteamericana. Hay algo del estar y simplemente disfrutar del momento y de poder estar sin más, de poder estar sin estar pensando en preocupaciones, en cosas que uno tiene que hacer, que es muy atractivo y me parece a mí que es un poco latinoamericano. No sé si ustedes consideran. Pero incluso una persona como yo, hiper impaciente y que en general no disfruta de esas circunstancias o les cuesta mucho disfrutarlas, y por eso también se siente un poco a gusto en el contexto académico norteamericano, porque bueno, el valor de la productividad se aprecia mucho. Claro. Hay algo ahí de la mística del estar sentado y comiendo y simplemente disfrutando, si querés, del goce o de la... ¿cómo decirlo? De la pereza, si querés, un poco, que me parece que es muy nuestra y que no es fácil encontrarla en otros lados cuando uno es migrante, incluso recreando comunidades. Claro que ellos no tienen acceso a como... Que ellos no inmediatamente si uno le dice, por ejemplo, al grupo de amigos en Estados Unidos, vengan, hagamos un asado, ellos realmente no tienen como todo el entramado como contextual para... No es que no lo tengan, o sea, van a venir y se van a divertir, pero nunca vas a tener, o sea, siempre vas a tener la sensación de que en algún momento eso se va a mí, por ejemplo, una anécdota que me causó mucha gracia es cuando un amigo nos invitó a varios a su casa, no me acuerdo si era una fiesta o qué, y puso la hora a la que empezaba y la hora a la que terminaba en la noche. No. Sí, yo siempre he entendido, nunca he sí. entendido eso como que es real, o sea, es como esta fiesta va hasta las 12 y uno... Claro. O gente que lleva, vos organizás algo y lleva algo y después se lo lleva cuando termina la fiesta. Como las cosas que sobran. O sea, como dinámicas muy de lo o sea, que no es que lo hacen de mala gente. Como muy utilitario. Pero absolutamente utilitario y que a mí al principio me llamaba como mucho la atención. O sea, y eso me parece que es lo que no se encuentra. Esa sensación de poder estar sentado comiendo y tomando un vino y conversando y tener la sensación de que eso no, como que no se va a acabar o no va a tener, no sé, como que podemos estar así y eso en Estados Unidos es muy difícil de encontrar. Estoy muy de acuerdo. Yo me quedé pensando si yo había tenido esos espacios y lo que más me hacía pensar era como en Texas, Thanksgiving era un espacio que creo que definitivamente le permitían esa temporalidad, pero pues es una vez al año y el otro sería como el barbecue de atrás, que pues es muy del patio de atrás, pues el backyard, que siento que es parecido al asado, pero pues obviamente, no sé, como que es diferente, sencillamente es diferente, pero que sí creo que son más raros y más... Sí, sencillamente más raros y más infrecuentes esos espacios. Es que hay una lógica del tiempo que es distinta. O sea, nosotros, hay un artículo muy, muy famoso de un historiador inglés que se llamaba Thompson que cuenta la historia. Sí, que cuenta la historia de la aparición de los relojes y de cómo el tiempo empieza a ser medido y cómo esa cronología de la productividad, en definitiva, que es tan importante, va a ser tan importante después de la revolución industrial, va mucho más allá de la productividad económica y tiene que ver con un sentido de cómo entender la vida propia y cómo entender la vida cotidiana de cada uno a partir de ciertos criterios que tienen que ver con aprovechar el tiempo, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo queriendo aprovechar el tiempo. Yo mismo, yo el primero. Y me parece que hay algo
en las sociedades latinoamericanas que a veces es visto con medio despectivamente, pero que a mí me parece un poco atractivo, que es esto de poder disfrutar de las cosas más allá de estar midiendo cuánto duran o hasta dónde o qué me dan. Me parece que ahí hay algo de la concepción de la temporalidad que es distinta, digamos, que es el ocio por el ocio en sí mismo. Que no es dejo de trabajar y entonces tengo un hobby y después voy a correr y después me junto 2 horas con mis amigos, sino que es simplemente el tiempo de ocio, ¿no? Lo que un pensador del siglo XIX llamaba el derecho a la pereza. Sí, el tiempo de juego no estructurado. Que a mí algo que yo rescato bastante de lo americano, pero que también es un defecto visto por ese lado, es la proactividad frente a la recreación. Entonces, que es como que los americanos son como que, bueno, pues mis hobbies son estos, y yo hago modelos de trenes, y yo me monto en un bote y salgo, y es como que incluso sobre sus actividades de ocio, como que forman identidad. El club de fanáticos, hay un club de aficionados a la radio, o sea, sí, siempre tienen algún tipo de... Ahora bien, si alguien quiere montar el club de aficionados de este programa, bienvenido, nadie, o sea, aquí no lo vamos a juzgar, nos parece que legítimo, válido... Gracias. Me hiciste pensar en como que estaba pensando que ahora, pues que nosotros vivimos, no solamente hemos crecido y vivido todas nuestras vidas con relojes, sino que pues como que la sociedad, es como que el reloj nada nuevo para nosotros, pero siento que algo que es quizás un poquito nuevo para nosotros es el calendario virtual. Porque apenas me hiciste pensar como lo de la hora del final, yo era como que no, pues por supuesto es que uno le tiene que dar una hora final al programa para que el programa sepa programarlo. Entonces, que yo pensaba que nunca se me había ocurrido el hecho de que, pues sí, los calendarios ahora son como esta otra capa en la que nos vemos confrontados con nuestro propio uso del tiempo. Y que sí, es como que yo soy muy obsesivo en dos direcciones con el calendario, que mi calendario es como una lista de quehaceres, pero también es un poquito un registro de mi vida. Entonces yo incluso a veces retroactivamente pongo cosas en el calendario. Y ahora me estás haciendo reevaluar si eso me está llevando no sé, como agregando una capa más a la presencia. Es que, a ver, son discusiones que yo digo con esta idea de poder irme echando entre lo personal y más cuestiones históricas. Son temas de muy larga data, ¿no? Yo me acuerdo que a fines de la década... No, en algún momento de la década de 60 hay una discusión entre el Che Guevara y algunos economistas soviéticos acerca de cómo mejorar la productividad, ¿no? Y que es donde aparece esta idea del hombre nuevo y que Guevara empieza a hablar de los estímulos morales para la producción, mientras que los soviéticos están pensando en incentivos materiales, ¿no? En la forma de mejorar la productividad es ofreciéndole recompensas materiales a la gente, y Guevara con una posición más culturalista, si uno quiere, ¿no? Lo que hay que hacer es poder generar valores que lleven a la productividad, que aumenten la productividad de los trabajadores. Y me parece que es una discusión un poco también en torno a eso, ¿no? En torno a cómo gestionar el tiempo, digamos, ¿no? Y cómo mejorar la utilidad del tiempo. Entonces, esas discusiones a la vez van a estar muy atadas a discusiones más generales sobre el tiempo de ocio, digamos, y qué es el tiempo de ocio y si se debe mejorar una cultura de hobbies, una cultura de estar todo el tiempo haciendo cosas en ese tiempo de ocio, o si simplemente tomarse una cerveza en un parque. ¿No? Me puse... Inmediatamente pensé en Berlín, ¿no? Pero donde básicamente está lleno de gente tomando cerveza, especialmente cuando sale el sol, en parques, y está haciendo nada. Literalmente está haciendo nada, no es que está haciendo algo, no es que está sacando algo de eso, sino que simplemente está haciendo nada. Ese hacer nada me parece que es raro, pero en este contexto y en esta sociedad de hiperproductividad, insisto, siendo yo alguien que valora mucho eso y que lo considero un valor, digo, el trabajo me parece que es una pregunta por lo menos a disparar. ¿Por qué estamos todo el tiempo haciendo cosas y aprovechando el tiempo y no simplemente lo perdemos? Escuchándolo usted hablar de estas experiencias y pensando como quiero resistirme un poquito a la idea de que, o sea, si nos quedamos en el asado solamente, ¿cierto? Como que he estado tratando de quedarme en esa idea del asado y en ese lugar y resistirme a la idea de que, por ejemplo, digamos de que los norteamericanos o los estadounidenses no tienen una práctica, digamos, paralela, así como de, si llegamos y vamos haciendo esto, porque sí, exacto, como Alejandro mencionó, como pues ni siquiera, no es solamente como que el barbecue, o sea, el asador sea como, es un producto de consumo como crucial en los hogares como de clase media para arriba americanos. O sea, es como que esa gente se inventó el asador
pues digamos que ha circulado por el mundo, ¿cierto? Pero mirá algo, ¿vale? Seba, las barbecues las hacen con gas. Ni siquiera está la Ahí voy, mística del pero fuego. voy a rematar la pregunta para darte vía libre. Y yo sí, la pregunta es que tengo las preguntas por las tecnologías, porque yo creo que como estos objetos que usamos para asar, inclusive podemos hablar también del mate, o sea, son, como mi primera intuición es, son objetos que no están diseñados para usarse rápido. Y eso interviene en nuestra experiencia como del tiempo alrededor de estos objetos. Entonces quería preguntar por eso. Sí, hay estudios hechos sobre algunos bienes de consumo que son ahorradores de tiempo para los hogares, lavarropas. La lavadora. Sí, o sea, la lavadora, pues la gran es liberadora de muchas cosas. Sí, no, eso está claro. Pero sí me parece que estás en lo cierto en el caso de, y ahora me voy al mate, pero en el caso de las barbecues y los asados, ¿no? El hecho de prender el fuego, de esperar que el carbón o la leña logre prenderse lo suficiente, después desperdigarlo por abajo de la parrilla, de después tirar la carne, que cada carne tenga distintas temporalidades, que lleve distintos tiempos, que haya más ancha, más finita. Bueno, todo eso en la barbecue norteamericana, y yo ya he hecho varias barbecues en Estados Unidos porque pues la saudachi a veces es grande. Eso no existe. O sea, en Estados Unidos solamente se pueden hacer cortes de carne muy finitos porque uno está cocinando con gas, entonces el gas quema absolutamente todo y tiene que ser todo práctico y limpio. Un asado es algo muy sucio, se te cae carbón al suelo, se ensucia el piso, uno termina con todas las manos negras por el carbón, por ahí termina todo, tiene que lavar toda la ropa que usó para cocinar porque termina todo lleno de humo. Digo, hay como muchas imperfecciones en el asado y mucho gasto de tiempo y de energía y de recursos que es ineficiente. Es ineficiente, claro. La barbecue es casi una cirugía. Es mucho más artificial, más aséptica. Y con el mate, sí, a mí un poco me pasa que el mate, cuando estábamos preparando para grabar uno de los programas que estamos usando, me decían que tenía un coso que marcaba el tiempo, porque es un programa que un se usa para un metrónomo. Sí. Un metrónomo porque se usa para grabar música, ¿no? Y a mí un poco el mate me funciona también como metrónomo. Yo suelo ir a la biblioteca en general bastante temprano en la universidad. Me gusta levantarme temprano. Me gusta y un poco tampoco lo elijo, simplemente sucede con el paso de los años. Que me levanto temprano y me hago, o sea, me preparo mi termo de mate y me siento. En general hay muy poca gente a las 8 de la mañana en Firestone, que es la biblioteca. Y toda mi mañana consiste en estar sentado leyendo. En general al principio tengo suerte porque como no hay nadie me puedo poner un poco de música, algo, pero después va llegando gente. Y yo voy trabajando al ritmo del mate, o sea, el cebado del mate es parte de mi ritmo de trabajo y me cuesta mucho pensarme sin eso, digamos. Pero, digamos, hablemos un poquito más en términos más específicos porque al menos yo he escuchado estos términos, cebar el mate. Yo tuve un roommate, compañero de cuarto uruguayo en la universidad y como que yo sé que hay una cosa que hay que hacer que es cebar el mate, pero yo verdaderamente nunca aprendí y siempre que traté como me decía te quedó horrible y un punto como que yo voy a dejar de tratar. Yo quiero tener una lección general del mate porque sí, o sea, yo soy mate... muy ignorante sobre el tema entero. Una vez en Argentina me dieron a probar mate y tan ajena fue la experiencia que ya realmente ni recuerdo si me gustó, qué me pareció, a qué me supo, porque sí, no tengo ni idea sobre el mate. Antes de entrar a las instrucciones, yo creo que se los comenté antes de empezar la nota, yo tengo un proyecto pendiente que es el de poder sacarle fotos en primer plano a la gente cuando prueba el mate, porque pone una cara muy particular. Para los que no lo hayan tomado nunca, el mate, excepto que uno le ponga azúcar, es una bebida muy amarga, digamos, ¿no? El mate es una bebida muy antigua como tal, que viene de tiempos coloniales, digamos, que luego se fue difundiendo en toda la zona. Bueno, en Argentina se toma en todos lados, en general en el sur de Brasil, en Paraguay se toma mucho y algunas versiones... En Paraguay tienen el tereré, ¿no? Claro, el tereré, que es la versión fría. La versión fría del mate, ahora si quieren les cuento la diferencia. Y después bueno, obviamente en Uruguay, ¿no? Cada lugar tiene distintos tipos de yerba, tiene distintos tipos de calabazas o de mates en sí mismos. Y después mates hay muchos distintos, ¿no? Yo ahora estoy tomando, por ejemplo, en uno que es de vidrio, pero hay de calabaza, hay de madera,
Hay de plástico incluso ahora. Dijo él con desdeño. No, bueno, Ahora los hacen de plástico, ¿viste? La gente ya no respeta nada. las instituciones. Exacto. Igual estoy tomando en uno de vidrio que es bastante heterodoxo, así que no puedo ponerme, no juzgaré o seré juzgado. No, en general hay varias cosas que hay que tener en cuenta para el mate. Una es el agua, la temperatura del agua. En eso las nuevas pavas, de hecho es curioso que las pavas eléctricas, que eso hay en todos lados, en Argentina vienen con una posición específica para el agua del mate. O sea, está toda la graduación y hay un lugar que hay un dibujito del mate, entonces ese es el lugar donde tenés que poner la perilla para poder sacar el agua exacta, que es a unos 80 grados más o menos. Después, bueno, depende mucho la yerba, ¿no? Cada uno tiene su yerba preferida. Yo tengo la mía, la cual no le voy a hacer propaganda, porque no, excepto que me quieran mandar yerba gratis, no pienso promocionarlos. Entonces uno pone la yerba del mate, tiene que sacudir un poquito el mate para sacarle el polvillo. Y después va poniendo un poquito de agua, coloca la bombilla y va armando lo que se llama una montañita. Esto es muy difícil de explicar en términos sin imágenes, ¿no? Pero básicamente acumula parte de la yerba de un lado que se mantiene seca y va cebando siempre en el mismo lugar, relativamente cerca de la bombilla. No sé si acá se llega a apreciar. La hierba se va Que hay una seca, parte se va seca como apelotonando arriba, te va mientras la parte exacto. de abajo se va humedeciendo. Pues, Y a poco uno le va pasando yerba seca para que siga manteniendo cierto gusto. Porque lo que pasa cuando uno toma mucho mate es que el mate se lava. Esa es la expresión que nosotros usamos, ¿no? Cuando va perdiendo sabor, cuando la yerba ya la usaste muchas veces. Los materos más virtuosos pueden cebar uno o dos termos de mate, 1 o 2 termos de agua, en verdad, con el mismo mate sin cambiar la yerba. Algunos que somos un poco más brutos, cada tanto tenemos que cambiarla porque pierden mucho el gusto. Pero después la otra cosa que me parece importante del mate es que así como uno... Yo les decía esta anécdota de la biblioteca, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con ser un migrante, ¿no? Ahí uno se empieza a crear sus propios... El mate ya es casi la persona con la que yo tomo mate, digamos, de algún modo, pero porque no tengo nadie con quien tomarlo. Y en verdad, bueno, obviamente desde que se inició esta linda aventura llamada coronavirus, eso cambió mucho, pero el mate es una bebida que se toma grupalmente. Es una bebida que en general, bueno, está quien ceba, que es el que tiene el termo, y va pasando mates en una ronda uno por uno. Y hay muchas características añadidas. Por ejemplo, uno no dice gracias después de tomar, simplemente dice gracias cuando no quiere tomar más y le devuelve el mate al que está cebando. O sea, si yo les estoy cebando mates a ustedes dos y Seba me dice gracias, asumo que no quiere tomar más. Y después, bueno, nada, la persona que se queda mucho tiempo el mate y que no lo devuelve porque se está hablando, porque se distrajo, lo que sea, se le dice que tiene el micrófono, que devuelva el micrófono, que termine la conferencia. Hay una serie de tonterías culturales que uno tiene asociadas al ritual del mate, pero que me parece que pasan en sociedades latinoamericanas con otras cosas. Sí, que esos rituales siento que están muy atados a obligarnos a ciertos esquemas de tiempo, que a mí siempre me produce curiosidad el momento en el que, digamos, uno está con un grupo de 2, 3, 8 amigos y todos acordamos a una cerveza y estamos en un bar y como que cada uno tiene su cerveza y como que esas cervezas están llegando al final y alguien voltea y mira a todos y dice como, ¿otra? Porque ese es el momento en el que es como que vamos a renovar, como que vamos a volver a firmar esto, vamos a hacer un adendo a esta constitución de cuánto tiempo vamos a pasar juntos charlando. Y es como un compromiso bueno, entonces vamos a pasar otros 20, 30, 40 minutos en este bar juntos, todo eso. Los brasileños tienen una expresión muy linda que es la de la salideira, que es creo que se llama así, que es o sea, como que siempre, bueno, nos vamos, dale, bueno, pidamos la salideira, que es como la última cerveza antes de irse. ¡Qué bueno! Pero está institucionalizado, o sea, yo me acuerdo de estar tomando una cerveza con una amiga en San Pablo y que me diga, no, pero esperá, falta o sea, nos estábamos por ir y me dijo, falta la salideira. Como que no nos podemos ir. Sí, es un lindo concepto. Claro, que es como que no, tenemos que... Sí, unita más. La última y nos vamos. Que sí, yo siempre me quedaba pensando mucho tiempo, es que... Porque yo en algún momento... Bueno, yo a ratos dejo de tomar por algunas temporadas y digo, no, pues no voy a tomar en unos meses o lo que sea. Y lo mucho que raya uno no participar en el ritual... como que sí, estamos en el bar y hay 3 personas tomando, pero yo soy como que no, y pues para mí una Sprite o un agua o un jugo... Y yo era como, ¿y por qué no es lo mismo? Es como que, ¿por qué raya tanto? Y es porque yo me puedo tomar eso de un bajón y no está como esta temporalidad involucrada y que entonces a mí me toca hacer como otras cosas o que sencillamente tenemos que vivir como con esta brecha del código para
para reconocer como que no, yo también estoy aquí presente, pero como que no he presentado una prueba de esa, de que estoy accediendo a esa temporalidad y esa actividad. No, y digamos, yo agregaría una cosa, y es que pensando, por ejemplo, en el consumo de café, pero y a la larga es que esto nos lleva como a la pregunta como por los estimulantes o las sustancias y la experiencia del tiempo, y yo creo que hay Mm, algo que hace parte de como, o sea, por un lado tenemos el hecho de que si nuestra cultura, o sea, en general la cultura así de grande, como la cultura occidental, pues por ponerlo más preciso, lo que sea, sí como hemos puesto al alcohol como en un lugar privilegiado de control sobre como, o sea, es el estimulante al que todos vamos, bueno, estimulante o sustancia a la que todos vamos en estos momentos de encuentro, como de una forma ya casi como que, exacto, nociva, porque es como que Sí, no se claro, puede estar... claro que es nocivo porque aparte hay esto que dice Alejandro, es grave, digamos, que hay gente que queda excluida de esos espacios, lo cual me Exacto. parece una barbaridad, ¿no? Porque decide no tomar alcohol o porque por algún motivo problemático de su consumo ha optado por no tomarlo, ¿no? Entonces, digo, me parece, o pasa también con compañeros o compañeras vegetarianos o vegetarianas o veganos o ajá. veganas y su inclusión en los asados, y me parece que en eso ha cambiado mucho la situación, por lo menos en el mundo de la carne o del asado, que ahora nada, hacer vegetales en un asado y tener opciones vegetarianas para los amigos y las amigas que no comen carne ya está fuera de discusión, digamos. Si bien en ciertos Sí. ámbitos obviamente todavía está como la cultura del macho haciendo la carne y haciendo el asado, que es medio una estupidez en definitiva, eso ha cambiado mucho en los últimos años, me parece. Y yendo, o sea, un poquito más allá a mí el tema de los estimulantes, o sea, como de las sustancias, de nuevo, o sea, como que hay un tema y es que cuando vos te tomas una cerveza con unos amigas o unos amigos, eso ya está como, una cosa que le estás agregando a tu experiencia del tiempo, o sea, de la misma forma como que Sí. el asado sea a gas o a carbón, cambia cómo va a ser ese momento de compartir, como así no lo tengamos claro, como tomar nos hace experimentar el tiempo de una forma distinta. De la misma forma que tomar café o tomar mate. No solo el tiempo, sino también el espacio. No, sí, exacto. Pero, y volvemos a, como claro, es como que vos verdaderamente no te puedes sentar a tomar, bueno, o al menos yo, y eso que yo amo tomar café, aunque yo no me puedo tomar 3 cafés en una sentada, pues porque simplemente me voy a enloquecer. Pero, pero como el tema de estas sustancias que alteran nuestra percepción del tiempo, nuestra experiencia del tiempo, y que eso a veces hace difícil compartirlas. O sea, como que mi gente me dice, yo no puedo tomar café, y es como que me ofende que no quieras como hacer parte de esta experiencia colectiva de consumo Sí. a la cual te estoy invitando y que como que claramente nos hace entrar en una experiencia como de comunidad, pero entiendo que no lo quieras hacer, entonces como que te ponen problemas encontrar como estos nuevos lenguajes que hacen como que construyen estas comunidades, pero dice como que, ¿pero cómo? Yo le decía a mis amigos, me acuerdo porque una vez ellos me pistearon el hecho de que yo no estaba tomando y yo les decía, vamos por una pola. Y ellos, ¿usted por qué invita a pola si usted no va a tomar? Y yo como, no, la pola metafórica. Y creo que en algún momento me alcanzaron a entender que lo que yo decía era como que, no, vamos a ir a sentarnos a hablar, parce, y ustedes si quieren tomen y yo también voy a estar allí. Pero que sí, lo que estoy proponiendo es como el ritual menos el elemento, pues. Pero esa es la gran pregunta, ¿se puede tener el ritual sin el elemento? En mi experiencia es muy difícil. Es difícil, es difícil. A mí, por lo pronto, volviendo a lo de los estimulantes que decía Seba, a mí me pasa que yo tomo mate de mañana, porque si tomo mate de tarde, yo después para dormirme necesito que venga Mike Tyson y me dé una trompada. Me levanta mucho, digamos, me despierta mucho. Y lo mismo un poco me pasa con el café. Bueno, no sé si te pasó a vos, Sebastián, con el café. Vos, me imagino que ustedes, siendo colombianos, tienen una cultura muy sofisticada del café. En Estados Unidos toman una especie de brebaje bastante desagradable en general. Y aparte esta cosa de que todo viene en tamaño big size, Absurdo, ¿no? sí. Esos jarrones, una palangana de café, o de jugo, de cualquier cosa que uno compre, como que no, todo tiene que ser grande y mucho, y esto del café por la calle, ¿no? Esto de los cafés diseñados para poder tomar por la calle, porque La taza de cartón, sí. completamente distinto a la cultura que uno puede encontrar si va a España o a Italia, el café, digo, no, tampoco es algo necesariamente latinoamericano, donde están los viejos sentados tomando café y charlando de nada, digamos, ¿no? En definitiva. Entonces, ahora, si se puede reproducir eso sin el bien en sí mismo, digamos, sin el café, sin el mate, sin la cerveza que nuclea, es una pregunta interesante y me parece que
Porque ¿sabés de qué habla esa pregunta, Seba? Habla de intentar querer racionalizar experiencias que en definitiva no son del todo racionales. O sea, implica suponer que uno puede hacer un análisis racional de ese ritual, de ese momento casi místico, y alterarle cositas y moverle cositas y jugar con ello como si fuese una botonera de un estudio de grabación. ¿No? Y me parece que es algo que pasó mucho jugando de vuelta con la historia en la década de 60 y la década de 70, ¿no? Cuando había esta voluntad o incluso antes, ¿no? La cultura socialista era una cultura que tenía que ver con que los trabajadores, más allá de su tiempo de trabajo, tuviesen luego un coro al que ir y luego un espacio donde poder hacer ejercicio y mensana La construcción de la sociedad civil a la larga. Exacto, pero una construcción de una sociedad civil que tiene mucho que ver con esto de poder racionalizar el tiempo libre, con poder, o sea, con que los trabajadores y las trabajadoras no se imbuyeran de lo que un diputado, bueno, ahora en su momento senador argentino, muy tristemente llamó la canaleta del juego y la droga, ¿no? Pero esa figura del trabajador como alguien inmoral, como alguien que se inclina al juego, se inclina a actividades espurias como el tomar mate. Bueno, perdón, el tomar mate en Argentina durante mucho tiempo, y todavía hay estúpidos que lo siguen sosteniendo, es una actividad medio mal vista, digamos. En el siglo XIX había regulaciones para que los funcionarios públicos no tomen mate en el trabajo, porque era una actividad que los distraía, que los hacía perder el tiempo, y eso existe todavía hoy. Todavía hay estúpidos que creen que tomar mate en una oficina es un problema porque es sucio y porque distrae. Entonces, esta pregunta que plantea Seba de si puedo reemplazar el mate, el café o la cerveza y seguir manteniendo el ritual, en definitiva tiene que ver con nuestra vocación muy occidental, en definitiva, de querer controlar hasta incluso los rituales donde ese control no existía. Y me parece muy interesante porque hay un proceso. Yo recuerdo hablar una vez con un dirigente de un movimiento social de Brasil muy grande que se llama el Movimiento de los Sin Tierra. Lo deben conocer. Los Sin Tierra en Brasil. Sí. Y los Sin Tierra, como ustedes saben, tiene una historia que viene de un cruce entre gente que se había ido del Partido Comunista y gente que venía de la tradición más de la iglesia progresista en Brasil. No me sale el nombre ahora específicamente. Y tienen una cuestión asociada a la mística muy importante, ¿no? Ellos en las mañanas izan una bandera, cantan alguna canción que tiene que ver con la historia del movimiento y hacen lo que llaman místicas, ¿no? Que básicamente son reproducción, muy cristiano todo, ¿no? Pero como una reproducción de acontecimientos, de hechos, de valores, medio teatralizada. Y a mí lo que siempre me pasaba es que como obsesivo sobreescolarizado, a mí me cuesta mucho romper la barrera de la creencia y entrar en eso, digamos, sinceramente. Y lo que le decía el tipo, uno de los responsables de esto, se puede. O sea, una vez que uno atravesó ese proceso de desencantamiento, si querés, se puede soltarse libremente. Y a mí, que en general en mi vida me cuesta, por eso empecé hablando del asado, me cuesta mucho eso. El asado es uno de los espacios donde eso me sucede irracionalmente. Claro. O sea, donde puedo apagar la perilla de querer analizar y modificar todo. Pero no es tan sencillo, porque es cierto que en cuanto uno empezó a pensar el tiempo de esa manera y empezó a pensar el tiempo occidentalmente, digámosle, es medio una brutalidad. Va a haber antropólogos muriendo mientras yo digo esto. A los antropólogos nos pueden escribir a cartasdesillon@gmail.com. Sus críticas. Sus quejas y reclamos y exacto. Me parece que esto de ver cómo uno hace para reproducir casi inorgánicamente una situación orgánica como es la de esta temporalidad distinta, habla más de nuestra vocación por querer controlarlo todo que de la posibilidad de lograrlo. Exacto. ¿Sabes qué me hacías pensar? Alguna vez a mí me entró la inquietud de cómo hacían los relojes digitales para saber la hora. Como que yo me quedé pensando ahora, ¿cómo hace? Tiene enanos adentro. Exactamente, y esa fue la respuesta, y esto es a lo que iba, los enanos, no, el cristal de cuarzo, el famoso cristal de cuarzo que siempre aparece como en los relojes, como que cristal de cuarzo, y uno es como, y nadie sabe en realidad qué significa eso, yo nunca supe, hasta que me puse a buscar, es básicamente que el cristal de cuarzo es un transmisor que al tú meterle electricidad, él deja mandar un pulso a una cierta frecuencia, y esa cierta frecuencia coincide con una fracción del segundo, que es divisible tal que un computador la puede interpretar para entonces computar un segundo, ¿ya? Y a lo que voy con esto es que el reloj digital tiene un elemento orgánico que hace que el tiempo no pueda pasar más allá de cierta velocidad. Y que cuando llegamos a este elemento de consumo, creo que ese es el cristal de cuarzo de la temporalidad de estos momentos. Que es como que
el carbón no va a quemar más rápido de lo que lo quieres que queme, no, el fuego no va, la carne no se va a hacer más rápido. No por mucho madrugar amanece más temprano. Ahí está. Exacto. Y o que no nos podemos tomar la cerveza más rápido, ¿cierto? Que estos elementos realmente nos anclan a una realidad temporal y que esa gravedad que tienen hace que no podamos escaparla. Marca el pulso. Exactamente, es el pulso, es el metrónomo de esa situación y que creo que por eso es que están como tan sobrecargados de ritual. Y como decías, que el asado es como una cosa tan ineficiente, porque es que hay metrónomos en todas partes. Y que quizás por eso es como tener tantas cosas que nos disminuyen, que nos ponen más lento. Como claro, te obliga, es como que pone el cerebro en un lugar diferente porque no puedes pelear con esa realidad. Bueno, pero pasa también en la política, ¿no? Digo, hay temporalidades de la política. François Furet, que era un historiador francés bastante famoso, que escribió mucho sobre la Revolución Francesa, decía que hay un momento de la Revolución, sobre todo a partir de 1793, cuando los jacobinos, que eran como los sectores más radicales, toman un poco el control, donde se produce lo que se llama un patinazo. Y la revolución entra en una temporalidad distinta, digamos, ¿no? Donde el tiempo se acelera muchísimo y en muy poco tiempo pasan una serie de cosas que parecen absolutamente extraordinarias, ¿no? Y eso es un poco lo que sucede en la política, ¿no? Cuando de pronto algún acontecimiento determinado que rompe las reglas del juego hace que la temporalidad, por lo menos en un nivel, cambie. En otro no. Sí. Yo me acuerdo siempre, bueno, ustedes saben que Argentina tuvo una crisis muy importante en 2001, ¿no? El 19 y 20 de diciembre fue un acontecimiento muy traumático para la Argentina, renunció el presidente. El Corralito. Bueno, el Corralito fue un poquito antes, el Corralito medio desató la protesta del 19 y 20. Y siempre me acuerdo de un colega, un profesor que había tenido, que me decía, mientras sucedía todo eso el 19 y 20 de diciembre, unos amigos míos fueron a un registro civil y se casaron, o sea, tenían fecha en el registro civil y bueno, se casaron. Como que al mismo tiempo que estaba pasando todo eso, hay otra temporalidad por debajo, que es mucho más normal, que es, y lo hablaba el otro día con un amigo con griego sobre esto que está pasando en Estados Unidos ahora y qué pasaría si Trump no reconociese las elecciones, ¿no? Que es algo que ya, digo, el Financial Times el otro día sacó una nota, no es una teoría conspirativa extraña. Eso lo ha declarado. Es algo que está sobre la mesa. Claro. Está sobre la mesa. Y él me decía, mira, para mí la mayoría de la gente, un par saldrían a protestar, pero la mayoría de la gente se quedaría en su casa viendo la televisión. Y que es bastante posible, ¿eh? Pero digo, me parece que habla de eso, de cómo por ahí un grupo determinado en las costas querría salir a prender fuego todo y al mismo tiempo otra gente se quedaría en la casa. Digo, las múltiples temporalidades y las temporalidades de la política, cómo van cambiando de acuerdo a desde qué perspectiva las miramos, ¿no? Y a partir de ciertos acontecimientos que aceleran muchísimo el tiempo histórico, en definitiva. Eso me hace pensar en un encabezado de The Onion que sacaron poco después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, que sale como el 19 o 21 de septiembre, algo así, pero era como el encabezado en medio de todas estas noticias, pues, o noticias satíricas sobre el 11 de septiembre, sencillamente decía como, mujer desesperanzada hornea un pastel. Y me hizo pensar mucho como en toda esa desesperación y en toda esa velocidad, es como algo que estaba pasando mucho, es como esa búsqueda de una temporalidad que reconocemos, de un hábito, una rutina, algo que nos hace pensar que el mundo se mueve a la velocidad normal. Y eso me lleva mucho a pensar como en el momento que estamos viviendo ahora, de que la gente ha hablado de esta temporalidad al mismo tiempo lenta, al mismo tiempo rápida. Alguien dijo algo que me quedó sonando mucho, que era como los días pasan lento, pero los meses pasan rápido. O al revés. Y era como sí, hay algo extraño de que estamos en una gradilla que al mismo tiempo tiene un eje muy largo y un eje muy corto y se confunde cuál es cuál. No, está claro que se rompió, hay algo que no funciona más. Hay algo de cómo vivimos el paso del tiempo que es absolutamente distinto, ¿no? Por empezar, porque todos sabemos que estamos en una especie de paréntesis histórico que tiene un momento de inicio muy claro, que es cuando la pandemia empezó y se empezaron a tomar medidas de distanciamiento, de cuarentena, y tiene un momento de cierre bastante claro, que es, en definitiva, cuando haya una vacuna que se pueda aplicar masivamente en todos lados, ¿no? O sea, puede ser antes o después, pero está claro que ese va a ser un cierre. Ahora, en ese paréntesis, yo al mismo tiempo hay cosas que siento que pasaron ayer y pasaron hace 2 meses, y al mismo tiempo yo me vine para Buenos Aires cuando empezó todo esto en marzo, y acá sigo, obviamente, y siento que vine hace 15 años. Siento que marzo de este año pasó hace 15 años al mismo tiempo. No sé cómo la estarán pasando ustedes, pero me parece que es difícil ubicar acontecimientos en el tiempo, por ejemplo. Creo que me guío más por los memes que usaba la gente a lo largo de la pandemia o que fue usando la gente a lo largo de la pandemia que por las cosas que pasaron. O sea, a la vez
todo es igual, pero hay una cronología de estos últimos meses de la pandemia que me resulta muy difícil reconstruir. Digo, hay algo que es muy extraño en cómo esto está afectando el no poder ver a la gente, el no poder ir a trabajar, el no poder tener estos rituales de poder comer un asado o de tomar un mate con un amigo, o una cerveza o un café que patearon el tablero. Yo lo asocio mucho al espacio porque yo tuve esta misma sensación de como confusión temporal cuando vivía en los dormitorios de la universidad. Yo constantemente me equivocaba de cuándo habían ocurrido cosas. Porque yo le decía a la gente como, vea, ¿te acordás anoche cuando hicimos esto? Y la gente fue como, eso hace 3 meses, Alejandro. Y yo, no. Porque el hecho de estar como en un espacio súper concentrado, incluso en un espacio que tenía interacciones muy dinámicas y muy ricas, pues que es lo que no hemos tenido en el coronavirus, que es como este distanciamiento social. Que incluso en ese espacio a mí se me confundía la vaina porque era sencillamente, pues todo ha ocurrido en este edificio y todo ha ocurrido en este campus y todo ha ocurrido en estos mismos espacios recurrentes y creo que eso es como con lo que nos estamos enfrentando, que no sé si es la inhabilidad de sí, separar eventos en distintos espacios porque todo lo hemos visto al frente de nuestro computador y que sí, que incluso... A mí me ha fascinado mucho el tema de cómo todo lo que ha pasado durante la pandemia en realidad no nos ha pasado porque todo ha sido a través de una ventana mágica que es el computador. Y que en realidad nosotros, todas estas grandes cosas que nos han pasado, entre comillas, han pasado en otros lados la mayoría de las cosas. Y que lo que la mayoría de la gente ha vivido es como aislamiento, hacinamiento y soledad o como concentración de un grupo. Así como la pandemia es medio como un paréntesis, un campus es un paréntesis en Estados Unidos. Es un paréntesis del resto del país, de la vida normal y de un montón de cosas. Una burbuja, si querés llamarlo. Que me parece que todos tuvimos esa sensación en Estados Unidos. Todas las idas y vueltas con la administración de Trump por distintos motivos, que un poco muestran la fragilidad de esas burbujas, ¿no? Y cómo es parte de un mosaico hipercomplejo que es la sociedad norteamericana. Pero es muy curioso que en Princeton uno vive prácticamente, parece yo, siempre lo definí como el Disney de los nerds. Y se toma un bus de 20 minutos y está en Trenton, y que es la capital del estado de New Jersey, donde hay una realidad completamente distinta. Es una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Por eso, y uno lo siente y se da cuenta, digamos, ¿no? Incluso viniendo de América Latina y conociendo ciudades peligrosas y con índices de criminalidad y todo eso, cuando llegas a Trenton decís, bueno, hay que tener cuidado, o sea... Y me parece que esto de las burbujas es un poco también el modo en el que funcionan los campos, como aislándose, ¿no? Solo se puede producir y hacer ciencia en un contexto donde las preocupaciones respecto al mundo o a lo secular, entre comillas, no existen. Y digamos, pegarle a eso el tema de que siempre ha sido un tema de que los espacios regulan la experiencia del tiempo de formas como muy intencionales, y es los monasterios, digamos, también como espacios de contemplación existían precisamente para que hubiera este paréntesis. Nosotros somos monjes, Sebastián. O sea, Sí. la universidad, hoy la vida del campus funciona como un monasterio, que no te quepa la menor duda. Incluso desde lo ascético y desde el comer bien. No sé si notaron que Estados Unidos, que es un problema es un país con... Es un problema, pero aparte es un país con un montón de problemas. Pero todos los países son un problema, eso sí, como que quede claro. No, lo digo en chiste, pero digo que tiene un montón de problemas por ejemplo, con la obesidad. La universidad... No existe eso, y es más bien lo contrario. Hay una cultura del cuerpo y de la vida sana entonces lo ascético y el acostarse temprano y el no beber y el comer siempre respetando cierto criterio y hacer ejercicio todo el tiempo y estar muy bien físicamente es parte de esa vida, de esa especie de superhombre o supermujer que quieren crear los campus norteamericanos. No, y eso me parece muy interesante hablando de cómo la pandemia ha transformado las temporalidades. Sí me parece que fue como un momento donde de nuevo apareció esta pregunta por el ocio y el tiempo no estructurado, porque precisamente una de las formas como digamos los seres humanos como en nuestra vida diaria regulábamos como estas experiencias del tiempo era transitando distintos espacios donde aplicaban ciertas reglas, o sea, volviendo a lo que decíamos de los metrónomos, ¿cierto? Íbamos a espacios que tenían cristales de cuarzo distintos que nos permitían como experimentar el tiempo de forma distinta. Confinados en nuestros hogares, como que tenemos que resolver esa pregunta dentro de un mismo espacio. Y que creo que la respuesta es imposible. Es como que porque yo trabajo desde casa y siempre lo hice antes de la pandemia, y es como que uno intenta tener como, bueno, pues este es el estudio y en el estudio es esta temporalidad y uno intentar mucho separar como los espacios de relajación, la cama, del espacio donde uno trabaja, y que
uno más o menos puede crear como dos espacios temporales diferentes, pero que creo que en la pandemia uno se empezó a dar cuenta de que la dificultad estaba en crear 3 o 5 o 7, como que para los espacios para estas distintas actividades. Y que siento que, no sé, yo me he dado con la pared intentando generar como el espacio para la actividad física y para la relajación y para esto y para lo otro. Y que sí, que esos espacios empiezan a sangrar entre ellos y hace muy difícil como respetar esas temporalidades y como dejar que los metrónomos sean los de cada espacio. Sí, bueno, es esta lógica de patear. Yo uso siempre la misma metáfora, ¿no? Pensando en un tablero de ajedrez. La pandemia pateó el tablero. Y ahora estamos aprendiendo y desaprendiendo cómo jugar. Sí, porque por un lado pasa eso, digamos, ¿no? Aquellos que tenemos trabajo, tenemos la ventaja de que podemos medio que organizar nuestro día en torno al trabajo y eso está bueno, más allá de que obviamente tener un trabajo implica tener un sueldo, que en este contexto es muy importante, pero digo, nos permite organizar, incluso yo vivo casi acá en Buenos Aires, estoy en un buen ambiente, tengo una cocina separada, pero es un único ambiente, pero bueno, el trabajo, yo sé que 8, 9, 10 horas del día están asignadas a eso. Entonces, pero el primer problema es aquellos que están hoy sin trabajo, digamos, ya sea porque no lo tienen y tienen otras complejidades que se suman al problema del ocio, o aquellos que no pueden ir a trabajar y tampoco pueden trabajar desde su casa, que hay mucha gente. Y yo desde el principio de la pandemia, mi primera pregunta fue ¿cuánto pueden durar? O sea, ¿cuánto Netflix uno puede ver? ¿Cuántas novelas uno puede leer? Y me parece que también... Digo, en definitiva, ese tiempo de ocio que nosotros valoramos tanto, bueno, yo hablé mucho del asado, pero de la cerveza con amigos o de ese momento del estar ahí sin más, para ponerlo en términos, no sé, distintos, me parece que cuando es solo eso, cuando no está en contrapartida a un tiempo de la productividad, a un tiempo del trabajo, a un tiempo de la utilidad, se desquicia, se pierde el sentido, porque claro, si solo es tiempo de ocio, si eso es lo único, me parece que no estamos, no sé si biológica o genéticamente o culturalmente o qué, pero nos cuesta mucho lidiar con eso. Que estoy pensando en cómo ese espacio, esa burbuja de tiempo atemporal es un tanto como el oasis en medio del desierto, pero cuando de pronto el oasis se toma el desierto y se vuelve una selva, es como que no, ahora te vas a perder allá adentro. Es una linda metáfora. Sí, me parece que un poco en la pandemia pasó eso, y al mismo tiempo nos hizo preguntar sobre los balances entre ocio y trabajo, si querés, que manejábamos. En mi caso en particular, que básicamente casi todo el tiempo trabajo, y bueno, me hizo preguntarme hasta para qué, ¿no? Y hasta dónde, a dónde estamos corriendo tan apurados. Pero volviendo, y de hecho, pues de nuevo volviendo a la pateada del tablero de la pandemia y casi que a la lógica del tiempo y la productividad, me parece muy curioso que, o una experiencia que yo he escuchado de muchas personas es como, en términos de trabajo, me encanta la pandemia. Como que yo puedo decir, voy a hacer esto en 2 horas y lo hago porque no tengo interrupciones. Y digamos para la productividad o para el trabajo y la ocupación en ese sentido más estricto ha sido muy bueno. O sea, como que muchas cosas dicen como las reuniones las puedes sacar en 30 minutos en vez de 2 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que como el reclamo universal es, pero perdimos el chisme de pasillo y perdimos el como café inesperado y ese tipo de cosas que claro, no necesariamente marcan como la pauta de la productividad, pero sí le dan sentido a la experiencia del trabajo, o sea, y de la comunidad que son los colegas, las colegas como las personas que están en este barco con vos, o sea, las personas que comparten este proyecto productivo, creativo, como le queramos llamar, y eso sí se ha visto absolutamente afectado porque perdimos todos estos rituales. Se perdió el derecho a la intuición frente a esa interacción, que es como que ahora todas esas interacciones laborales están mediadas por un calendario y por una programación y por Y tienen que ser absolutamente intencionales de una forma que es antinatural. Exacto, que es como que ya no está esa intuición de esta conversación quiere continuar, entonces continuémosla, que uno está ahí como compartiendo el chorrito de agua del tanque de agua comunal y uno como que, sí, esto quiere durar más, entonces listo, quedémonos aquí un tiempito. Lo de la productividad, bueno, depende de cada caso. En mi caso en particular fue cambiando a lo largo de la pandemia. Hubo momentos donde básicamente suprimí todas las dificultades o las angustias que pueden traer la pandemia, como por ejemplo viajes cancelados, cosas que se fueron cayendo, etcétera, etcétera, con trabajar.
con una especie de ritmo estajanoísta de trabajo casi desquiciado, y todo funcionó, y hay momentos, me encontré con semanas donde no podía leer más de 2 páginas porque quería tirar la computadora contra la pared. Y me parece que fuimos todos fluctuando en ese sentido en la pandemia. Por ahí estoy mostrando los 2 extremos, digamos. Pero después en lo que tiene que ver con las actividades, a mí yo les confieso que todos estos workshops, conferencias, todo por Zoom, yo no me puedo concentrar más de 45 minutos. No puedo. O sea, no, pierdo interés inmediatamente. Tiene que ser algo, sobre todo cuando hay mucha gente. No, pierdo interés inmediatamente, no logro conectar. Las clases, que lo estoy haciendo con toda la dedicación posible y con chicos que están súper comprometidos en la universidad, está en Beirut y demás, me cuestan. No, hay algo de la... Yo sobre todo que soy una persona muy hiperactiva y que cuando doy clase me voy moviendo, me siento en un lugar, me siento en el otro, voy cambiando de posición, les hago se vuelve artificial, como ustedes estaban diciendo, se vuelve muy difícil de hacer. La sensación de participación es tan difícil de recrear. Yo doy talleres de improvisación por Zoom y he dado con lo mismo. Es como que uno tiene que hacer como el triple de trabajo por conectar y por hacer sentir a las personas presentes y participativas. Sí, y en definitiva me parece que es en última instancia imposible, porque nosotros lo seguimos pensando en los términos de la vida prepandemia y eso no está más. Entonces, bueno, uno encuentra artificios que haga las veces de, digamos, pero no son tal cosa como una clase, no son tal cosa como una conferencia, y no son tal cosa como terminó la charla o terminó la conferencia o terminó el workshop y después nos quedamos charlando en un costado y después nos vamos a tomar un café y después seguimos. Eso, el que no esté eso, me parece que hace un poco al menos a nuestro trabajo, como académicos o lo que sea que seamos, pero a cualquier trabajo en general, digamos, ¿no? Eso, y el ir a tomar algo después del laburo, como le decimos los porteños, nada, es algo que no está y que se extraña. Pablo, yo creo que hemos dado la vuelta absoluta al micromundo de esta conversación, pero siento que si alguien quiere empezar a pensar como esta idea de la lógica del tiempo, o sea, que es a la larga de lo que hemos hablado, ¿a dónde los apuntarías? Como qué cosas a vos, como de pronto qué películas o libros o lo que sea te empezó como empezó a como darte un lenguaje para pensar en esto? Te voy a decir 2 o 3 cosas. La primera es una muy puntual, que el otro día salió acá una nota de una entrevista a un físico argentino que está en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que se llama Maldacena, que descubrió que básicamente, teóricamente, existiría la posibilidad de viajar al futuro a través de unos pasillos que se forman entre unos agujeros negros. Bueno, toda una cosa que yo no puedo explicar y que para mí es casi como leer a Santo Tomás de Aquino, digamos, y la teología. Pero me acuerdo de comentarlo con un amigo y que me diga, pero yo para qué quiero viajar al futuro si estoy viajando todo el tiempo, o sea, cada instante viajar al futuro. A mí déjenme viajar al pasado. Y digo esto porque en definitiva yo soy historiador y como historiador siempre hay 2 frases que creo que nos definen. Una es que nos pagan por acordarnos de cosas muy brutales, ¿no? Y la otra es que qué bueno que el tiempo sigue pasando, porque en definitiva mi trabajo depende de que el tiempo siga pasando. Si el tiempo dejase de pasar, estaríamos muy complicados. Entonces, para mí la reflexión sobre el tiempo es indistinguible de pensar la historia, pero que no tiene que ser la historia académica per se. O sea, yo las primeras formas que tuve de acercarme al paso del tiempo y a las eras y los diferentes tiempos. Por ejemplo, recuerdo que fue leyendo El Señor de los Anillos, de Tolkien, y sus otros, el Silmarillion y otros. Esta idea de que existen eras y etapas y cosas que van cambiando y se permanecen. Y muy chico, digo, no sé, teniendo 11, 12, 13 años, digamos. Para mí uno de los artículos más lindos sobre el tiempo es este artículo que les mencionaba antes de Thompson, que si quieren después puedo mandarles el nombre exacto, la verdad que no me lo acuerdo. Y después películas, me estás haciendo pensar. Está la serie esta que yo lo digo medio en chiste, pero medio en serio, que yo no puedo ver, que es Cosmos. A mí me cuesta ver cosas que no sean a escala humana. Es mucho. O sea, esto de que somos tan insignificantes me pone un poco nervioso. Un argentino pensar más allá de la escala humana y de su humanidad es muy difícil. Es muy difícil. Te entiendo. Me parece que es bastante humano igual el no poder pensar más allá de la Pero los argentinos humana. son más humanos que el resto, dicen, ¿no? Somos más soberbios. No sé si más
Perdón, no voy a sonar como una patria. Muy feliz de ser porteño y argentino. Así que no sé si les podría, no sé, me parece que no, justamente parte de la reflexión de esto es que no es racionalizable, que esto Está pasando todo el tiempo. está pasando todo el tiempo y lo estamos pensando porque los tres fuimos migrantes o somos migrantes en algún momento. Sí. Y es esa experiencia vital la que te lleva a pensar sobre esto. Después uno puede hacer reflexiones más académicas sobre la temporalidad y el sentido del tiempo, ya sea desde la física y la astrofísica hasta a cuestiones históricas, digamos, sobre, no sé, Brodel y las tres temporalidades. Hay muchas cosas que uno puede decir sobre el cambio histórico y el tiempo. Me parece que esta charla tuvo más que ver, ustedes perdón, que me tomé la atribución de ponerlo. Tuvo más que ver con esto de un poco reivindicar esto de perder el tiempo, ¿no? Y hacernos la pregunta de si hay algo, saliendo del lugar común y de la cosa chabacana, medio hippie, ¿qué significa esto de perder el tiempo y por qué en algún punto nos atrae y al mismo tiempo lo rechazamos? Porque todos nosotros somos personas como muy, muy responsables y muy proactivas y también nos molesta perder el tiempo. Pero bueno, por ahí es una reivindicación del derecho a no hacer nada. Pablo, si alguien te quiere seguir en redes o algún proyecto tuyo o alguna cosa que los quieras invitar a ver, ¿dónde te pueden encontrar? Un expresidente argentino en campaña y ha dicho, síganme, no los voy a defraudar. Yo probablemente los defraude, pero me pueden seguir en Twitter, en Priluka, como mi apellido, PPRYLUKA, Pablo Priluka. Me pueden seguir en Twitter ahí nomás, así que... Y Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos pueden encontrar en Twitter como @expertosillón, en Instagram como @expertosdesillón y nuestro correo electrónico es expertosdesillón@gmail.com. También estamos en YouTube, nuestro canal Expertos de Sillón. Y la invitación siempre es, si quieren apoyar este proyecto, si quieren ayudarnos a crecer, la verdad nosotros crecemos a través de ustedes. Recomiéndenselo a 1, 2, 3, 4, 5 amigos o amigas, 10 si quieren. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Nuestra música es de Juan Esteban Arango y Expertos de Sillón es un proyecto de Alejandro Cardona, Sebastián Rojas y Sara Trejos. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchachos. Estuvo muy divertida la conversación. Hasta la próxima. Esto es Expertos de Sillón.